Primera vez que me dura tanto. Sin embargo, siempre le digo a la pastora Marta que para el Señor siempre estoy dispuesto. Siempre. Para el Señor y también para ustedes. Porque solamente soy un siervo del Señor y un siervo inútil. Todo lo que hago es para Él. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Amados hermanos, me gustaría hacer una oración antes de iniciar, que sea Dios hablando primeramente a mí y también a todos nosotros en esta hora. Que el Espíritu Santo pueda darnos entendimiento y que nuestro corazón hoy pueda estar dispuesto a escuchar su palabra. Padre, te doy las gracias. Dios mío, aquí estoy. Tú sabes que en nada soy sin ti. Hoy me rindo como siempre a tus pies, para que seas tú, Espíritu Santo, a través de mí. Gracias. Que cada corazón pueda hoy percibir cada palabra. Sí, Señor. Que hoy, Señor, tú hables, que hoy puedas edificarnos, que hoy puedas exhortarnos y consolarnos. Señor, me despojo de toda vanagloria, de todo aquello que no es tuyo. Reconozco, Señor, que lo que me has dado es por tu gracia, Señor, y que hoy puedas quebrantarnos, Señor, si es tu voluntad, con tu palabra, que podamos humillarnos hoy delante de tu presencia, delante de tu majestad, delante de tu poder, porque tú eres el Rey, eres el Señor de todas las cosas, y a ti te damos el honor y la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús oro. Amén. Gracias. Amados hermanos, quiero, por favor, gloria a Dios. Quiero pedirles que me acompañen en la Sagrada Escritura, en el libro de Levítico. Gloria a Dios. Levítico 6. Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 6. Para los que no saben, Levítico se encuentra en los primeros 5 libros conocidos como el Pentateuco o la Torá. Levítico 6. Levítico capítulo 6. Voy a esperar que todos puedan buscarlo en el nombre de Jesús. 6 en adelante, del 1 al 6. Capítulo 6, del 1 en adelante. Levítico, sí. El libro de Levítico se encuentra en el tercer libro de la ley, conocida como la Torá. Y de manera tradicional se le ha llamado el Pentateuco, que quiere decir 5. Son 5 libros que normalmente conforman la ley. Levítico 6, y aquellos que puedan ponerse sobre sus pies para así darle reverencia a esta palabra. Creo que las páginas están peleando con los dedos, ¿verdad? Amén. ¿Todos están allí? Amén. Vamos a leer entonces la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Levítico capítulo 6. Voy a leerlo en la versión, la Biblia textual, 4ª edición, hermanos. Dice: habló Yahvé a Moisés diciendo: si una persona peca y comete prevaricación contra Yahvé, ya sea engañando a su prójimo en cuanto a depósito o prenda confiada en su mano, o por hurto, o por extorsión a su prójimo, o por hallar algo perdido y negarlo, y por cualquiera de estas cosas que pueda hacer el hombre, jura falsamente pecando con ellas. Cuando haya así pecado y resulte ser culpable,
devolverá lo que robó o defraudó, o el depósito que le fue encomendado, o la cosa perdida que halló, o todo aquello en lo que haya jurado falsamente, lo devolverá pues por entero el día de la ofrenda por su culpa, añadiendo a ello su quinto, que le dará aquel a quien pertenece. Y como ofrenda por su culpa ante Yahvé, llevará del rebaño su carnero sin defecto, en valoración por una ofrenda por la culpa. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Yahvé, y será liberado cualquier cosa que haya hecho por la cual sea culpable. Y habló Yahvé a Moisés para decirle: ordena a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto permanecerá ardiendo sobre el fuego encima del altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse ardiendo en él. El sacerdote se vestirá de su túnica de lino y vestirá sobre su carne los zaragüeyes de lino, y recogiendo de sobre el altar la ceniza del holocausto que el fuego habrá reducido, la depositará al costado del altar. Se quitará luego sus vestiduras y, revestido de otras vestiduras, sacará la ceniza fuera del campamento a un lugar puro. En tanto el fuego de sobre el altar arderá en él sin extinguirse. El sacerdote quemará leños en él en la mañana y acomodará encima el holocausto, dejando consumir en él las grasas de las ofrendas de paz. Y por último, un fuego continuo arderá sobre el altar sin extinguirse. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Sin duda alguna, leer Levítico quizás para muchos es bastante complejo por la cantidad de especificaciones que encontramos en cuanto a lo que se conoció como las ofrendas, holocaustos o sacrificios. Pero me gustaría, ante todo, hablar un poco sobre este libro en cuanto a su propósito. El libro de Levíticos está conformado dentro de lo que se conoce como la ley o la Torá. Fue un libro que Dios mismo estableció para un pueblo llamado Israel. Israel fue una nación que nació a través de un llamado de un hombre que se llamó Abraham. Dios sacó a este hombre de una tierra llamada Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, y lo trasladó hacia una tierra donde establecería a través de su descendencia a este pueblo que hoy se conoce como la nación de Israel. Sin embargo, este pueblo pasó por ciertos procesos dentro de lo que es la historia o de su origen, y Dios le entregó las leyes que se conocieron como los 613 preceptos, de los cuales se resumen en 10 mandamientos que todos nosotros hemos escuchado y que también se le ha llamado el Decálogo. Entonces el Señor, Jehová, como se le llama en la Reina Valera, como se le ha llamado, o Yahvé, Él, al sacar al pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra a la cual Dios le entrega, Él no solamente le entrega leyes, sino que le entregó una forma o un código que legisla la vida espiritual de cada habitante de Israel. Levítico en sí tiene un contenido simbólico para nosotros como iglesia, pero para Israel fue un contenido práctico de cómo debían ellos acercarse hacia la presencia de Dios. Acabamos de ver en el capítulo 6 cómo el Señor le da órdenes al pueblo, porque ciertamente el verso número 1 dice: habló Yahvé o Jehová a Moisés. O sea que, en otras palabras, este libro, en sus 27 capítulos, vamos a encontrar que Dios le habló directamente a aquel hombre que se llamó Moisés, quien escogió Dios para legislar a ese pueblo. Y el libro de Levítico viene siendo en sí como el manual
de cómo Israel debía acercarse hacia Dios, de cómo el pueblo tenía que adorar a su Creador. Dios estableció en este libro estatutos para la vida espiritual de Israel. Sus verdades más profundas se aplican a todos los tiempos y a los hombres. Entonces, queridos hermanos, este libro de por sí tiene en su nombre, como leímos, Levítico. Originalmente, el libro Levítico para Israel se llamó y él llamó. Para el judío o para el hebreo, el libro de Levítico no se conoce como nosotros lo llamamos, sino que tenía un título que era y él llamó. Así se conoce, o así ellos pueden identificarlo como tal. Nosotros lo llamamos Levítico porque fue sacado, en este caso, de una traducción llamada la Vulgata Latina, que fue aproximadamente una traducción que se hizo 4 siglos DC. Pero los judíos ya de antemano lo llamaban y él llamó. Para que tomen en cuenta que el nombre como tal, originalmente para la Biblia hebrea o para la escritura hebrea, no se le llama Levítico. Pero ¿qué quiere decir Levítico en sí? ¿Qué significado tiene este libro? De la manera literal. En otras palabras, Levítico quiere decir los asuntos de los levitas. ¿Y quiénes eran los levitas? Los levitas fueron una tribu que Dios escogió exclusivamente para encargarse de todas las cosas sagradas hacia Dios. Todo lo relacionado con la ofrenda, todo lo relacionado con el holocausto, los sacrificios que se traían, porque era común traer los sacrificios porque Dios los estableció. Sin embargo, recordemos que cuando el hombre pecó, Adán y Eva, todos recordamos aquella historia, ¿verdad? Cuando estos hombres se opusieron a la voluntad del Señor y el Señor los sacó o los expulsó del huerto. ¿Qué sucedió cuando salieron de aquel lugar llamado el Edén? Recordemos que Dios los vistió. ¿Y con qué los vistió? Con pieles de animales. Entonces podemos decir que Dios fue el primero que sacrificó un animal inocente para cubrir al hombre de su desnudez. Y a través de esa ley, que se conocía como la ley oral, Dios después establece una ley por Moisés. Y aquí en Levítico encontramos todas las ofrendas que se debían traer a Dios si había culpa, si había algún pecado o alguna falta de cualquier tipo. Dios estableció cómo debía realizarse este sacrificio para que pudiera mantener la comunión con su Creador. En otras palabras, todos los sacrificios que se hacían, hermanos, lo que tenían como objetivo era restaurar la relación de Dios con el hombre. Ese era el medio que Dios había usado en la ley, en el antiguo pacto, para que su pueblo Israel se acercara a su presencia. Ahora nosotros como iglesia no usamos sacrificios. Ahora la iglesia de Jesucristo no tiene que acercarse a través de un animal o de un sacrificio o de cualquier tipo de ofrenda para restaurar la comunión con Dios, porque ya Dios envió a uno perfecto, santo y sin mancha, que fue su Hijo Jesucristo, el Cordero que cargó con el pecado de la humanidad. Entonces nosotros ahora como iglesia, en este nuevo pacto que estableció Jesús, podemos acercarnos confiadamente al Padre y decirle: Señor, he pecado contra ti, he fallado, he quebrantado tu ley, te ruego que me perdones. Y automáticamente, hermanos, Dios te perdona, porque ya Jesús pagó todo el pecado a través de su muerte y muerte de cruz. Entonces todos estos sacrificios que la nación de Israel traía cada momento, y sobre todo uno que se llamaba el día de Yom Kippur, que quiere decir día de la expiación,
anualmente había un sacrificio único que Dios estableció para que todo el pueblo, juntamente con el sumo sacerdote, pudiera restaurar esa comunión con Dios. Pero hay algo que quiero que podamos meditar, y se encuentra en el verso número 13. Y si podemos volver nuevamente al texto de Levítico 6, verso 13, para que lo leamos nuevamente, mis hermanos. ¿Y qué dice ese versículo? Un fuego continuo arderá sobre el altar sin extinguirse, o que no se apague. Si nosotros pensamos un momento el por qué el fuego debía arder en el altar, había un propósito, y era que Dios quería que su pueblo se mantuviera en comunión con Él. El fuego del altar era necesario para que si alguna persona cometía alguna falta o un pecado, automáticamente tuviera la oportunidad, sea en el día o sea en la noche, para acercarse a su Dios con cualquier tipo de animal, porque había animales específicos, pero había ofrendas que podía ser de cualquier tipo de ave, o incluso ofrenda vegetal, podía ser de cereales, de harina o de cualquier tipo de cereal, para que se lo presentara al sacerdote y de esa manera poder ser perdonado. Entonces Dios le dijo a Moisés que el fuego del altar no debía apagarse, debía permanecer encendido, tanto en el día como en la noche. Y si nosotros pensamos un poco sobre este fuego, podemos ver que el fuego tenía aproximadamente 3 objetivos. Primeramente vemos el fuego que Dios usó cuando ellos estaban en el desierto. ¿Se acuerdan de aquellas columnas que Dios usó para guiar al pueblo de Israel? Había una columna de fuego que los guiaba en la noche. Y esa columna Dios mismo la puso a su pueblo para que ellos tuvieran una dirección hacia dónde debían ir. Pero también el fuego que Dios manifiesta en la Escritura tenía como propósito consumir el animal o el sacrificio y de esa manera poder recibirlo. Cuando el animal se sacrificaba, en este caso, el animal se llevaba primeramente al sacerdote, y luego de llevarlo hacia el sacerdote, ¿qué hacía él? Él colocaba las manos en el animal. ¿Y qué significaba eso? Transferencia simbólicamente del pecado, en este caso de lo oferente, y el animal recibía toda la culpa de la persona que había pecado. Y luego de allí el animal era sacrificado y después era quemado. Y todo aquello que parece bastante primitivo tenía una simbología de aquel corderito que iba a ser inmolado en la cruz. Entonces el fuego tenía como propósito guiar al pueblo, pero también poder consumir cualquier pecado que cometía, en este caso, la persona. Y por último, o tercero, el fuego también consumía a los pecadores. Tenemos un ejemplo claro en el mismo libro de Levíticos, capítulo 10. Y si me acompaña en Levíticos capítulo 10, hubo un caso de los hijos de Aarón, quienes fueron constituidos por Dios para poder llevar toda la ceremonia o este sistema sacrificial que Dios estableció a su pueblo, y se lo entregó primeramente a Aarón como el sumo sacerdote según la tribu de Leví. Él fue el primer sumo sacerdote de Israel. Sin embargo, encontramos aquí en el capítulo 10 que estos hijos de Aarón, llamados Nadab y Abiú, hijos de Aarón, dice que tomaron cada uno su incensario y después de poner en ellos fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron en presencia de Yahvé
un fuego extraño. Un fuego que no era conforme a la voluntad de Dios. Y todos los sacrificios tenían no solamente el objetivo de perdonar el pecado, sino también de adorar a Dios. Porque también era la manera que Dios estableció a través de todos estos sacrificios y animales que se ofrecían continuamente para glorificar a Dios. ¿Y qué sucedió con estos hijos de Aarón? Dice la Escritura claramente que el fuego extraño que ofrecieron, Dios nunca se los mandó. Dios nunca estableció esto. Y dice, y en la presencia de Yahvé, ¿qué salió? Un fuego. Leámoslos, versículo número 2. Y de la presencia de Yahvé salió un fuego que los consumió. ¿Y qué pasó después? Murieron. Murieron porque ofrecieron algo que no era conforme a lo que Dios estableció. Queridos hermanos, ciertamente esto fue algo trágico, algo grave. El pueblo habrá quedado sorprendido. Pero ¿qué Dios le quería enseñar a su pueblo en ese momento? Sencillamente que Dios es santo. Dios es santo. Y Dios no ha cambiado, hermanos. Su santidad es perpetua. Su santidad, su palabra nos dice claramente que Dios anhela y desea que su pueblo se santifique cada día en Él. No estamos hablando de una vestimenta exclusiva como tal. Estamos hablando de una santidad del corazón que Dios anhela que tengamos hacia Él. Una santidad que refleje a Jesús, que manifieste el amor de Dios de manera genuina, de manera práctica en nuestra vida. Y quiero que me acompañen en el libro de el apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, y veamos, hermanos, que cuando hablamos de la santidad, no estamos hablando en sí de una santidad legalista o farisaica, sino de una santidad que se trata de todo lo que hacemos en esta vida. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice la Escritura claramente: por lo cual, habiendo ceñido los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia que os está siendo otorgada en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no amoldándoos a las antiguas pasiones que teníais cuando estabais en vuestra ignorancia. O sea, en la vida pasada. Dios nos dice que ya eso quedó atrás y que ahora tú eres una nueva criatura en Cristo y que ahora tú debes caminar según lo que Dios estableció en su palabra. Ahora tú eres una nueva criatura. Las cosas viejas que pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces nos dice después: sino según el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir, hermanos, debemos caminar según esa santidad. Entonces, cuando volvemos al libro de Levítico, capítulo 10, encontramos que estos hijos de Aarón, que era el sumo sacerdote, ¿qué hizo Dios? Dios tuvo que, a través de su fuego, consumirlos a ellos, para decirle al pueblo que Él no juega con el pecado. Porque el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos aleja de su presencia. El pecado nos aleja de su santidad. El pecado nos aleja de su comunión. Y por eso el Señor estableció ese fuego que debía arder perpetuamente, tanto en el día como en la noche. Porque el Señor anhela que su pueblo esté siempre en comunión con Él. Dios nos anhela celosamente, hermano. Y Dios nos ama de una manera incondicional. Y Él anhela y desea que su pueblo esté siempre en santidad. Amén, así es. Eso es lo que el Señor demanda y le demandó a Israel. Y si volvemos Gloria a Dios. al Levítico capítulo 10, pero para finalizar acá,
En 1 Pedro 1, versículo 15 dice, según el que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, seréis santos porque yo soy santo. Y el apóstol Pedro, hermano, no estaba sacando algo que él había inventado. Si leemos esta palabra, esto lo sacó el apóstol Pedro de Levítico. Ese texto que usted acaba de leer se encuentra en Levítico, hermanos, y lo podemos buscar rápidamente, en Levítico capítulo 10, verso 3. Estábamos en Levítico ahora, ¿verdad? Vamos nuevamente a Levítico capítulo 10 y veamos lo que Dios le dice a Moisés. Y dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Yahvé diciendo, entre los que se acercan a mí seré santificado, y en presencia de todo el pueblo seré reverenciado. Y Aarón fue traspasado. Entonces Dios le dice a Moisés, ellos son hijos de Aarón, ellos son hijos del sumo sacerdote, pero yo no puedo permitir esto dentro de mi casa. Si algo falla o ellos quebrantan, yo tengo que aplicar mi justicia, porque Dios es santo. Entonces, mis hermanos, lo que el Señor quiere y anhela cada día es que nosotros podamos entender qué es santidad y qué es inmundicia. Capítulo 10 de Levítico, el verso número 10 dice, para poder distinguir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Repito, para poder distinguir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Ese era el propósito también del libro de Levítico, que Dios estableció, que el pueblo pudiera discernir qué estaba bien y qué estaba mal, qué Dios no le agrada y qué Dios le agrada de nosotros, que hagamos para Él. Entonces el Señor le entrega esa ley a Israel, y la permanencia del fuego en el altar sugiere también la perpetua presencia de Dios y la perpetua necesidad de expiación por el pecado y la consagración de la vida. Ahora nosotros, hermanos, como dije hace un momento, no tenemos que llevar ningún animal hacia este lugar. Ni se le ocurra traer un cordero mañana o el domingo. Pastora Marta, aquí tengo un cordero para que pueda recibir el Señor el pecado que cometí. No, hermano, eso sucedió en la ley. En la ley de Moisés se hacía. Era continuo, era sangre tras sangre que se derramaba tristemente de esos animales. Pero Dios lo estableció con un fin, y era una prefigura de nuestro Señor Jesucristo, quien derramó toda esa sangre en esa cruz. Toda esa sangre, hermano, derramó Jesús por nosotros, para expiar todos nuestros pecados, para decirnos hoy, hijo, yo te amo. Hija, yo te amo. Hijo, dame tu corazón. Proverbios 23, 26. Dame, hijo, tu corazón. Quiero que te acerques a mí. Quiero ser yo tu padre, tu pastor, tu Señor y tu Dios. Y por eso Dios quiere que ese fuego, hermano, que Dios siempre lo tiene allí, nosotros podamos cada día anhelarlo en nuestro corazón. Que ese fuego que representa la presencia del Señor también esté en nuestro corazón y pueda arder cada día, hermanos, y pueda ser como parte de nuestra vida. ¿Cuántas veces, hermanos, nos alejamos del Señor? ¿Cuántas veces nos alejamos de su presencia? Muchas veces no solo por un pecado, a veces porque nos descuidamos nuestra relación con el Señor. Nuestra vida, nuestra devoción con Dios muchas veces la colocamos a un lado por el afán de la vida, por el trabajo, por los problemas o por tantas cosas, y empezamos a perder ese amor hacia su presencia,
hacia su santidad, hacia su gloria. Y empezamos a tomar las cosas de Dios en poco. Ya no nos importa ir a la iglesia quizás, porque lo vemos quizás aburrido, anticuado o innecesario cuando nos alejamos de su presencia, hermanos. Y eso es lo que le pasó a Israel. Este pueblo Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, los liberó del faraón, les dio una tierra, les dio alimento y les dio lo más grande que fue su presencia. Y les digo: yo soy tu Dios, quiero que tú seas mi nación, una nación santa, que conozca el único Dios verdadero de la tierra y el universo, Jehová de los ejércitos. Pero Israel, hermano, ¿qué hizo? Empezó a alejarse de Dios. Empezó a establecer sus propios estatutos, sus leyes, sus costumbres, al punto de alejarse del Dios verdadero. Y el Señor envió profetas, Isaías, Jeremías, para decirle: pueblo, aléjate de todo eso y acércate a mí. Aléjate de ese pecado, aléjate de esa idolatría, aléjate de toda esa contaminación y vuelve a mí. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Quiero que leamos lo que Dios le dijo a Israel, a esta nación, hermanos, la cual el Señor escogió, la cual el Señor santificó. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías 2:13. Y dice la escritura: Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Hermanos, y lo digo con todo el corazón, hoy la iglesia de Jesucristo debe acercarse al agua viva. Hoy la iglesia de Jesús necesita más del Señor, más que nunca. Tristemente debemos reconocer que de alguna forma nos hemos enfriado. Quizás en alguna área de nuestra vida debemos reconocer que nos hemos alejado del Señor. Quizás en la oración, quizás en la palabra, quizás en la congregación, quizás en ir a la iglesia. En cualquier área muchas veces nos descuidamos. Gloria a Dios. Y empezamos a buscar cisternas, cosas para llenarnos, que al final no nos llenan. No pueden llenarnos, hermanos, porque la única agua viva que llena nuestro ser se llama Jesús, el Señor. Solamente puede llenarnos, hermanos. Solamente puede satisfacer nuestra necesidad, puede llenar todo nuestro ser. En Jesús estamos completos. En Jesús estamos realmente completos, hermanos. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dijo Jesús. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Y eso es lo que el Señor, hermano, anhela. El Señor no solamente quiere que estemos un tiempo acá, un domingo. Él quiere que cuando salgamos de este lugar podamos tener una comunión perpetua, constante. Que no sea solamente un espacio. Hermanos, los tiempos se volverán peores y difíciles, y no hace falta decirlo. Usted lo puede ver allá afuera, usted puede verlo, no hace falta que yo se lo diga, ni que hable de escatología. Sencillamente la evidencia es clara. Y Jesús dijo que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Y no lo ve usted en la calle, no lo ve usted en la sociedad, en nuestra propia familia, hermanos. Y a veces nuestros corazones se enfrían, se endurecen, hermano, y empezamos a perder la misericordia por el prójimo, por el hermano en Cristo, y nos empezamos a enfriar al punto que nos olvidamos quiénes somos en Jesús.
¿Quiénes somos en Cristo, hermanos? Israel le pasó esto. Ellos empezaron a tomar su propia forma de vida, sus criterios, su justicia, su moral, y se alejaron de su Creador, se alejaron de su Dios. Pero la pregunta que hoy el Señor nos hace es: ¿cuál es nuestro grado de amor por Dios? ¿Cuál es nuestro grado de amor por Dios? ¿Cuánto realmente estamos amando al Señor en nuestras vidas? ¿Está creciendo ese amor en nuestro corazón? ¿O solamente lo hemos vuelto una costumbre de vida? Como el pueblo de Israel, que Dios le dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hermanos, ¿cuántas veces nos ha pasado eso? Yo lo he vivido, hermano, yo lo he vivido. Me he alejado del Señor muchas veces. Estando aquí presente, me he alejado del Señor. Y cuando hablo de alejar, hablo de que muchas veces nos descuidamos, que incluso nos cuesta orar, nos cuesta decirle: Señor, gracias por este nuevo día. Padre, buenos días, gracias por este día, gracias por tu nueva misericordia que son a cada mañana. Nos cuesta, hermanos, y tenemos que reconocerlo. Y cuando nos piden que oremos, nos parece una carga pesada, hermano. ¿Y por qué? Porque nos hemos alejado de ese fuego. Nos hemos alejado de esa presencia santa, bendita. Esa presencia, hermano, que dice la Biblia que hay plenitud de gozo. Y nos llegamos después de tantas cosas. De una cisterna que está rota, que por más que la usemos, jamás nos llenará. Y el Señor anhela, hermano, que hoy, como iglesia, empecemos a retomar esta comunión. Y cuando de comunión hablo de una relación personal con Jesús, con el Espíritu Santo, hermano. Que dejemos la hipocresía, que dejemos el fariseísmo, el legalismo o la tradición y seamos realmente genuinos delante del Señor, transparentes delante de Dios. Porque solamente conoce los corazones, hermanos. Yo no los conozco, pero Dios sí los conoce. Dios conoce lo profundo de nuestro ser y escudriña aún lo que no conocemos. Hermanos, quiero que me acompañen al libro de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 21. Y con esto ya vamos a finalizar. Juan 21, versículo 15. Gloria a Dios. Y quiero que veamos acá una historia que todos ya hemos leído. Gracias, mi Dios. Juan 21, 15. Gracias, Dios. Gracias. Dios, nuestro Señor Jesús, Gracias. de muchas maneras se había aparecido después de la resurrección a más de 500 personas. 1 Corintios capítulo 15 lo dice. Pero hubo uno de ellos llamado Pedro, que por razones que nosotros no conocemos, porque no lo dice la Biblia, negó a Jesús. Lo negó en el momento donde Jesús se encontraba casi para ser crucificado. Pero dice la Escritura que Pedro había llorado amargamente. ¿Y él qué hizo? Él se alejó de todas las cosas y empezó a hacer lo que él era, pescador. Él había sido llamado por Jesús. Jesús lo llamó para que le sirviera y lo siguiera. Pero Pedro, cuando traiciona al Señor, cuando lo niega, porque lo dice la Escritura, él se aleja del Señor por la culpa. Sin embargo, dice la Escritura en Juan 21:15, que el Señor se le acercó a Pedro, porque el Señor no le interesaba ya lo que había pasado. Y Jesús le dice, cuando después desayunaron, Jesús le dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Usted está trayendo ahí la Reina Valera y dice: me amas también. Pero ya le voy a explicar algo sobre este verbo.
Le dice, apacienta mis corderitos. De nuevo le dice por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice, pastorea mis ovejas. Le dice la tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, entristecido de que la tercera vez le preguntara, ¿me quieres? Le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Allí se usan dos verbos en el griego. Uno es el verbo que es ágape, que se refiere al amor incondicional. Y el otro verbo es fileo, que quiere decir te quiero o querer, un amor filial como de la familia o de una amistad. Y fíjense que Jesús no le dijo a Pedro si le quería al principio. Le preguntó, ¿me amas? ¿Me amas como yo te amo? Y yo pregunto ahora, si Jesús apareciera en este momento y nos preguntara a nosotros, Iglesia Rosa de Salón, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Qué le responderíamos nosotros a Jesús? Eso lo sabe usted. Pero si Jesús nos hiciera esa pregunta, hermanos, ¿qué respuesta le daríamos a Jesús? ¿Le diríamos, yo te amo como tú me amas? ¿O le diríamos, yo te quiero? Pedro no le dijo que lo amaba en sí, le dijo Jesús, yo te quiero. Porque Pedro sabía que el grado de amor que Jesús siente por él y por nosotros abarca todas las cosas. Y Pedro nos sabía claramente que si él se amarraba, por decirlo así, él estaba siendo hipócrita. Pero Pedro fue sincero. Le dijo, Jesús, yo creo que no te amo como tú me amas, porque yo te negué en ese momento. Sin embargo, tú sabes todas las cosas. Y aún así Jesús no lo condenó. Jesús no le importaba eso. Jesús lo que quería era que Pedro continuara con su servicio. Y le dijo 3 veces a Pedro, apacienta mis ovejas. Y luego le dice, pastorea mis ovejas. Y después le dice, apacienta mis ovejas. Y hoy el Señor nos dice, no importa lo que has hecho, yo quiero que me ames, aún así con tus defectos, aún así con tus debilidades, aún así con tus errores. Quiero que sigas hacia adelante. No quiero que te detengas, porque el que perfecciona la obra de nuestro corazón es Jesucristo, el Señor. El Señor quiere, hermano, que nosotros podamos comprometernos más con Él, que nuestro amor por Él no quede a un nivel, a ese nivel que Pedro tenía o consideraba a Pedro. Él dijo, yo te quiero, pero Jesús no quiere eso, hermano. Jesús quiere que le digamos, yo también te amo. Yo también te amo, Jesús. Aunque no soy digno, pero yo te amo. Yo te amo, Jesús. Y dígaselo usted. Yo te amo, Jesús. Yo te amo, Señor. No soy digno, pero te amo. Y quiero estar cada día más en tu presencia. No quiero alejarme de ti. No quiero apartarme de ti, Jesús. Yo quiero servirte hasta el final de mi vida. Hermanos, es un tiempo de buscar a Dios, de buscar su presencia, de dejar el orgullo, la soberbia, el pasado, lo que sea. Jesús dice, yo te amo, porque con amor eterno te he amado. Y yo envié a mi Hijo por ti, por nosotros, hermanos. No fue en vano esa cruz, no fue en vano ese sacrificio. Fue un sacrificio perfecto, una vez y para siempre. Y el Señor anhela, hermano, que hoy nosotros nos acerquemos a su presencia. Realmente, hermanos. Y que podamos reconocer que hemos fallado. Que hemos fallado, hermanos. Que nos hemos alejado. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Gracias le doy al Señor. Santo es Jesús. Gracias. Oh, gracias, Señor. Gracias. Quisiera pedirle, hermano Gracias. James, para que por favor pueda colocar
una adoración que quiero que podamos escuchar al Señor. Gracias. Quiero que podamos orar un momento, hermanos. Si usted puede ponerse sobre sus pies. Oh, Dios. Y si usted desea hoy